Usted lleva mucho tiempo viviendo clandestino prácticamente. ¿Cómo es vivir en esas condiciones? Mire, yo tengo 38 años de edad. 28 años fui pobre y me transporté en buses. De esos últimos 10 años que restan, 5 años he estado en la clandestinidad y los otros 5 años los dediqué todos los fines de semana al servicio del pueblo. Yo he sido un hombre que me considero feliz. Siempre he estado contento, siempre he estado optimista, siempre he tenido fe en la vida, porque yo pienso que los momentos difíciles siempre aportan la experiencia y es lo más grande que pueda tener una persona en la vida, su experiencia. El 3 de diciembre de 1993, más de 20.000 individuos marcharon junto al féretro del que entonces era el mayor narcotraficante del mundo. El país, apenas unos meses antes, no cesaba de escuchar detonaciones. Pero ahora estas personas lloraban y experimentaban con tristeza su fallecimiento. ¿Por qué? Si Escobar era la figura más emblemática del narcotráfico y el terrorismo, y representaba destrucción y caos, ¿por qué al mismo tiempo tanta gente padecía por su partida? ¿Qué había detrás de la fachada de Pablo Escobar? Pablo era una persona de mucho carisma, la gente lo quería y lo respetaba mucho y tenía una cosa que le falta a mucha de la gente en Colombia, que es la palabra. Pablo lo que le decía a usted con la boca se lo cumplía como si fuera una escritura. La firmeza y la constancia fueron lo que condujeron a Escobar a convertirse en el líder de la mafia. Lamentablemente, aprovechó sus cualidades para mal, pero es un ejemplo de lo que alguien con dedicación y metas definidas puede alcanzar. Ya se imaginó, se imaginó todo el proceso de producción, distribución y consumo. Escobar se esforzaba sin detenerse y planificaba todo con precisión. Él, junto a su primo Gustavo Gaviria, fundaron y dieron inicio al Cártel de Medellín. Pablo y Gustavo se complementaban y eran muy eficaces. Trabajaban hasta 24 horas para lograr sus metas. Fueron tantos que usted arrancaba con 5 kilos y con Pablo en 3 años de mano eran 600, 700, 800 mil y Pablo buscaba toda hombre que hay que buscar otra ruta porque esto no está funcionando. Entonces Pablo se imaginaba una cosa, imaginaba la otra, pues ya los mapas y era. Me siento orgulloso de pertenecer a la comunidad del municipio de Envigado, porque en esos lugares he conseguido lo más lindo y lo más preciado que tengo en mi vida. Mi esposa, mis amigos, mis compañeros de oficina y de trabajo, porque es gente que pertenece al municipio de Envigado. Gracias al gran ingenio del jefe, las formas de transportar la droga a otros países eran sencillas para el Cártel de Medellín. Su hijo, Juan Pablo, relata que en una de las primeras rutas se impregnaban pantalones vaqueros con cocaína y lograban ingresar a Estados Unidos como mercancía de importación. Una vez del otro lado, la coca se extraía de los pantalones con un baño de agua. La DEA descubrió esta táctica mucho después, pero la inteligencia de Pablo fue aún más allá. Mi padre dijo que iba a continuar con la ruta, entonces le decían que estaba loco. Lo que pasó fue que terminaron impregnando las cajas de los jeans con cocaína. Y la DEA no prestaba atención a las cajas y las tiraba a la basura. Y eran las que justamente llevaban la cocaína. Está usted combinando muy bien lo político con lo social. Sí, nosotros en este momento estamos también, como había explicado ahora en anteriores oportunidades, tratando de hacer una combinación también de lo social con lo deportivo. Yo lo respetaba y lo admiraba, porque es el único hombre en mi vida que ya estamos acorralados, que nos van a dar de baja, y lo he mirado a los ojos y no tiene miedo, tiene una sonrisa en sus labios, le fascinaba el peligro. Otro rasgo que llevó a Escobar a ser el líder fue su calma y frialdad. Era una cosa media. Pablo Escobar Gaviria le decían, se acaba de ganar 60 millones de dólares, y él no empezaba a bailar en una pata y a tirar voladores y a hacer tiros al aire. Ah, muy bien, organicen eso con el contable y listo. Su falta de sentimientos, junto con su obsesión por sus objetivos, lo convertían en un ser despiadado. Era alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cumplir su propósito. Y decían, mire, acaban de matar a Pinina. Uy, no jodas. ¿Cómo así? ¿Cómo fue esto? Vamos a investigar y ya. Bueno, era que se tiraba al suelo y empezaba a llorar, así como en la serie, ¿lo muestran? No. Si el señor ministro sabía que Pablo Escobar era el fundador del MAS, ¿por qué no se lo había dicho al país antes? ¿Por qué lo dijo cuando se sintió acorralado por las pruebas que presentó mi compañero en la Cámara del Congreso? La hacienda Nápoles tenía una impresionante extensión de 1,600 hectáreas, aproximadamente 36 veces el tamaño de la Ciudad del Vaticano o 5 veces Central Park en Nueva York. Escobar importó cerca de 1,500 animales, entre ellos varias especies exóticas que llegaban por primera vez a Colombia e incluso eran escasas en todo el mundo. Las lolas negras. Esas lolas negras eran las únicas lolas negras en cautiverio que había en el mundo y costaron $50.000 el par.
Nápoles era el refugio de privacidad y tranquilidad de Escobar. Era su lugar protegido y alejado de todo, con varios anillos de vigilancia a kilómetros. Así como de lunes a viernes se dedicaba al trabajo sin descanso, todos los sábados y domingos estaban reservados, sin excepción, para la diversión y la celebración. Todos los asociados, empleados, amigos, conocidos y familiares de Pablo eran invitados. Pablo me decía, vaya con todas sus amigas, mamá, que yo sé que usted no está aliviada y contenta sino cuando está con las maestras. Pablo llegaba a Nápoles y Pablo era otro. Pablo no te hablaba de absolutamente nada. Pablo era feliz mirando los animales, Pablo era feliz recorriendo Nápoles, viendo los árboles. Una revista nacional calcula su fortuna en 5.000 millones de dólares. ¿Es esto cierto? Eso parece una cifra de esas que se ven solamente en los cuentos de las 1001 noches. Escobar logró controlar el 80% del flujo mundial de cocaína. Gran parte de su patrimonio lo destinó a la compra de bienes y propiedades. Se calcula que invirtió aproximadamente 63 millones de dólares en la edificación de la Hacienda Nápoles, donde tenía todos los gadgets de la época. Pero su prioridad siempre fue reinvertir en su negocio para que siguiera en auge. Otra gran parte de su capital se destinaba a pagar generosamente a sus empleados. Los mafiosos se preocupaban por tener las mujeres más lindas, los diamantes más grandes, las fincas con piscinas más bonitas, los mejores aviones. Y Pablo Escobar se preocupaba también por eso, pero sacaba una parte importante del dinero para comprar armas. Él armó todas las comunas de Medellín, los sicarios, que era la base de él. Escobar en ocasiones incluso pagaba de más, asegurándole así lealtad. Y uno pensaba que cuando llegaban de Pablo Escobar lo encontraba lleno de cadenas de oro, diamantes por todas partes, sillas de oro, no señor. Una humildad total, un relojito así de correíta, cartiercito sí, normal. Pedíamos pollo asado que come todo el mundo acá, él mismo cogía con la mano y le daba uno primero y después comía él. Era un hombre exageradamente generoso y siempre pagaba correctamente. Era un hombre correcto dentro de la mafia. Desde el principio, Escobar adoptó una estrategia audaz para eliminar a su primer y más opresivo enemigo, las autoridades. Él comprendía que incluso el policía más íntegro y recto podía ser seducido por una oferta convincente. Sabía que todos tienen un precio. Pablo invirtió millones de dólares en sobornos a las autoridades, ya que nada era mejor para un delincuente que contar con jueces y policías a su lado. Aquellos que no aceptaban su soborno eran eliminados. Y su primera demostración fue con los 2 agentes del DAS que lo arrestaron en su primera captura. Y el patrón era una persona demasiado sencilla, demasiado humilde, y entonces se acercaba mucho a nosotros los sicarios. Es que el espíritu de él era tan fuerte que nos cobijaba. A nosotros nos motivaba servirle a Pablo Escobar, porque más que el dinero que él nos daba, cuando él le daba una palmada en la espalda, un abrazo por un operativo bien fuerte, y mirarlo sonreír, eso era un espectáculo. Es injusto que unas personas que cometieron un delito en el país sean juzgadas en otro y condenadas a penas que ni siquiera existen en Colombia. Tras obtener un enorme poder económico, la insaciable ambición de Pablo lo llevó a centrarse en un nuevo objetivo: el poder político. Les quiero decir que con el apoyo de todos ustedes aplastaremos los títeres y los muñecos políticos de trapo que fabrican la oligarquía colombiana. Entrar en este ámbito le proporcionaba beneficios que el narcotraficante deseaba. Desde dentro podía influir para eliminar la extradición de narcotraficantes, manipular otras leyes en su favor y conseguir inmunidad parlamentaria. Yo quiero, para no reírme extenso en el uso de mi palabra, pedir a todos ustedes, en nombre de la ciudadanía, de la soberanía y de los derechos humanos, ayuda para combatir el tratado de extradición. En 1980 inició su carrera en su partido político. En 1982 consiguió ingresar al Congreso y de inmediato se le otorgó inmunidad parlamentaria. Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculo con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero? Su fabuloso capital. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Participar en la política no es ninguna diversión. Por lo que, como era de esperar, los orígenes auténticos del capo pronto fueron descubiertos. Que no puedo dar a tu padre en esta noche sacando sobre actuaciones de seguridad. Y llegamos a otra a la guerra con hombre que usted tenía varios procesos pendientes en los Estados Unidos. Porque precisamente en estos instantes les voy a
a exhibir el pasaporte oficial que les puede mostrar a ustedes cómo el gobierno de los Estados Unidos me otorgó la visa para visitar ese país. Además, soy un visitante asiduo de esa nación. Entonces les quiero demostrar con este pasaporte que el señor ministro de Justicia está faltando a la verdad por segunda vez. En los días siguientes, la Embajada de Estados Unidos le revoca la visa a Escobar y el periódico El Espectador revela evidencia para apoyar al ministro Lara Bonilla en su enfrentamiento con Escobar. Archivos de reportajes sobre la primera caída del capo, su primer arresto. El mundo había comenzado a percatarse de quién era realmente Pablo Escobar, de dónde provenían sus fortunas y cuáles eran sus verdaderas intenciones. El patrón abandonó la política tan rápidamente como ingresó. Sin querer, había cometido su peor error. Bueno, yo había tomado la determinación de no participar más en política y por consiguiente la no asistencia mía a la Cámara de Representantes. Si alguna vez había decidido intervenir en política era porque sentía la necesidad de prestar un servicio a la comunidad. Pero yo he tomado la determinación de retirarme definitivamente de la política porque considero que para prestarle un servicio a la comunidad lo puedo hacer con mis obras cívicas sin tener ninguna participación en ella. Pero que ahí Pablo Escobar siente, en el momento en que le quitan la investidura, que lo sacan del Congreso y le toca volverse un hombre clandestino, que se vuelve es una pelea casi que personal entre él y las élites políticas colombianas. A las 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe, y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del Tratado de Extradición. La razón por la que un narcotraficante como Escobar logró ingresar al Congreso de la República Colombiana fue por sus años de campaña política, por sus conexiones y figuras influyentes interesadas en su dinero, en última instancia, por sus obras sociales. Nada ha cambiado. Todo sigue igual. La lucha del pueblo. La guerra del poderoso contra el débil. La persecución irresponsable e inhumana contra los enteros. Las multitudes respaldaron su candidatura para la Cámara en agradecimiento a su supuesto cariño por los desamparados. Escobar obsequió más de 300 viviendas a personas que vivían en pobreza extrema en Medellín. Financió la edificación de iglesias, canchas de fútbol y centros educativos en barrios marginados y solía repartir dinero entre los pobres. Así, dedicó gran parte de su fortuna y tiempo al bienestar de la comunidad. Y mi sentimiento de gratitud hacia todas las personas que colaboraron en los trabajos materiales para la construcción de esta cancha. Muchas gracias. A ver. Escobar construyó una imagen de benefactor ante la población más desfavorecida, mientras el Estado era visto como ausente o corrupto. Porque tenemos 142.000 desempleados en el Valle de la Burrá. Inhumana, porque se está jugando con el pan de miles de familias antioqueñas. En vez de estar apoyando su trabajo humilde y honrado, en vez de estarnos votando en casetas para que puedan subsistir dignamente, para que contribuyan a solucionar el grave problema del desempleo que nos agota y nos asfixia. Todas estas acciones solidarias, junto a un impecable manejo de los medios de comunicación, hicieron que a Escobar se le considerara una especie de Robin Hood paisa. A conversar con él, porque con Pablo era muy agradable conversar. Pablo era muy tranquilo, yo nunca lo llegué a ver bravo. Un gran patrón, era un tipo que no nos gritaba. Con todos los trabajadores era muy humanitario. Posible, sí, siento que mi papá también, desde su propia vida, desde sus propios ejemplos buenos y malos, nos mostró los extremos a los que puede llegar el ser humano en cuestiones como el amor o la violencia. Yo veo a Pablo Escobar como mi amigo. Y como amigo para mí fue excelente, hermano, y yo amigos tengo un poquito. Todos los que conocieron personalmente a Escobar opinaban lo mismo. Era una gran persona, totalmente opuesta a lo que el mundo piensa. Un amigo leal, un padre ejemplar y un líder humilde. Bueno, una vez la Manolita conectó que había decidido salir a dar un paseo por el bosque. La Manolita escuchó unas carcajadas. La Manolita estaba sola. Se inventa una historia de una bruja. Yo presiento que es como una despedida que él se hace con Manuela. ¿Cómo puede ser que ese hombre que se percibe afectuoso en sus grabaciones, pacífico y sensato en sus discursos y empático y cordial en sus cartas, sea el mismo demonio líder de la mafia que provocó tanta sangre en Colombia? Nos encerramos él y yo en una pieza.
había una cama grande, ancha, pues una cama doble. Pablo se puso a tender esa cama bien para que yo no me sintiera mal. Y yo decía, pero por Dios, este hombre, pues todo lo que se le atribuye, lo que ha hecho para incomodar, ya incomodaba a medio mundo y está preocupado porque un periodista se sienta cómodo. Todo lo que yo he oído decir en noticias que Pablo hizo, mandó a hacer, y yo decía, pero esta persona no parece tener la capacidad de hacer eso. Eso era muy curioso, ¿cierto? ¿Acaso era otra persona dentro del cártel de Medellín, el artífice intelectual de todos los atentados y atrocidades atribuidos a Escobar? ¿O simplemente Escobar era un psicópata, alguien manipulador capaz de mostrarse de una forma u otra a quienes le interesan? Un día Nananita se levantó de la mañana y se dio cuenta que Magnolia estaba muerta. Querida Nananita, yo no te he vivido muchos años. Voy a morir en este momento en que te estoy escribiendo. Por lo tanto, he tomado la determinación de dejarte como herencia mi varita mágica. Solo te pido que la uses para cosas muy buenas. La parábola de Pablo es una historia fantástica. Un joven que en busca de dinero para su familia empieza contrabandeando cigarrillos y robando lápidas, y que décadas después lograría una fortuna inimaginable, llegando a ser congresista y activista en su país, empleando todo lo bueno y lo malo de sí para convertirse en el líder del bajo mundo. Y aunque su principal meta fue brindarle a su familia la vida que merecían, su ambición y obsesión por más fueron la causa de su caída. Que todos los adolescentes y todos los jóvenes quieren ser Pablo Escobar, pero todavía no saben muy bien para qué y qué fue lo que hizo el señor. No conocen la historia y ya quieren ser Pablo. Creo que si la conocieran, ninguno osaría repetirla, porque yo estuve con mi padre, escondido al lado de él, lleno de millones de dólares a nuestro alrededor, y nos estábamos muriendo de hambre, porque un retén de la policía lo teníamos enfrente de la casa donde estábamos escondidos durante una semana y se nos acabaron los víveres. Ahí entendí yo que el dinero del narcotráfico no sirve absolutamente para nada.